La primera conferencia que nos va a impartir es de parte de la doctora Julieta Gertrudis Estrada Flores, quien nos platicará acerca de mantener la biodiversidad en los potreros para conservar la producción de leche y quesos. Voy a darle una pequeña semblanza. La doctora Julieta Gertrudis Estrada Flores estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UAMX. En 2005 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en la misma universidad. Tiene amplia experiencia en nutrición de rumiantes, sistemas agrosilvopastoriles de alta montaña y en pastoreo en áreas naturales protegidas. Ha publicado artículos científicos y capítulos para libros a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora Julieta. Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio pues a esta segunda mesa y pues quiero agradecer al doctor Gustavo a través pues del Colegio Mexiquense por la invitación que me hicieron para presentar pues este trabajo que realizamos hace ya algunos años, ¿verdad? Aquí justamente en Zacazonapan. Bien, mi plática tiene que ver con la biodiversidad en los potreros y esto pues nos puede ayudar a justamente, ¿verdad? También la pregunta que hacía hace un momento la doctora y cómo es que podemos mantener una calidad de un producto y cómo lo hacemos único y genuino y es justamente a través de pues la forma también de alimentación de las vacas. Bien, Zacazonapan está dentro de una zona que tiene un tipo de vegetación que es justamente la selva baja caducifolia. Esta selva baja caducifolia es considerado un ecosistema pues ya de orden tropical, pero la característica importante es que es un ecosistema altamente diverso. La gran problemática que se tiene es que es un ecosistema que está altamente amenazado, y no nada más en México, sino a nivel mundial. ¿Y cuál es esa amenaza o qué ha representado esa amenaza? Pues justamente se considera que ha sido altamente amenazado porque justamente se ha utilizado y se ha transformado para en estos espacios, en estos ecosistemas, alimentar al ganado. Y básicamente pues es ganado bovino, o sea, vacas lecheras, como lo que está ocurriendo aquí en Zacazonapan. La selva baja caducifolia pues se considera como un ecosistema que debiera ser protegido justamente por su alta biodiversidad. Esta transformación que tiene este ecosistema ha generado que la biodiversidad disminuya o que la diversidad pues en lo general del sistema disminuya considerablemente y como ustedes pues sabrán, no nada más es que se lleve a cabo la disminución desde la productividad primaria, es decir, de toda la vegetación que pudiera estar presente en el sistema. También cuando disminuye la vegetación, pues evidentemente disminuye también toda la fauna que pudiera estar inmersa dentro de estos espacios. En el caso de la producción de leche, pues que tenemos en Zacazonapan y que la tenemos bajo un sistema de pastoreo dentro de este tipo de vegetación, pues resulta que la vegetación ha quedado solamente como vegetación secundaria de la selva baja caducifolia y de alguna manera es una vegetación reminiscente y excluida prácticamente a algunas áreas específicas que las conocemos como cercos vivos, ¿no? Que desde el punto de vista ecológico, por supuesto que también es bien importante mantener o tratar de mantener, aunque sea en la reminiscencia, esta selva baja caducifolia por los múltiples beneficios, no nada más desde la producción, que es lo que nos interesa también, la producción de leche
para mantener la producción de queso, sino también pues para tratar de mantener de alguna manera la biodiversidad presente en los sistemas. Las características de la selva baja caducifolia es que presenta temperaturas medias anuales entre los 20 y los 29 grados centígrados. ¿Por qué se llama selva baja caducifolia? Pues porque resulta que tenemos una temporalidad bastante marcada, una temporalidad que corresponde pues a la época de lluvias y donde todo se pone verde, y una temporalidad donde no hay lluvias y por lo tanto pues mucha de la vegetación se seca, y tenemos pues panoramas o paisajes de vegetación seca. Por eso es que tenemos diversos meses en sequía y que puede variar de 5 a 8 meses. La forma de vegetación arbórea o arbustiva se presenta pues de forma convexa, y en algunas ocasiones el tamaño de la copa puede ser mayor o igual a la altura del tronco. Esta es como una de las características de la selva baja caducifolia. Generalmente los troncos de los árboles pues llegan a ser cortos, por eso es selva baja. Los árboles no son tan altos, pueden ser robustos. Algunas veces el fuste de los árboles no es, el fuste o el tronco, ¿no?, de los árboles no es totalmente recto, más bien tenemos muchos árboles con troncos pues más o menos torcidos, y en algunos casos pues hasta ramificados desde la base. Resendowski y McBaugh mencionan que en el occidente de México la vegetación secundaria de selva baja caducifolia, presente en los bosquecillos y matorrales abiertos, presenta básicamente estas dos especies, que es una acacia farnesiana y acacia penulata. Ahorita vamos a ver qué son estas y la importancia pues que también tienen en el sistema. Es muy importante tratar de conservar esta biodiversidad, sobre todo en este esquema de producción pecuario, en este esquema de producción ganadero, y que son los sistemas silvopastoriles. Y estamos hablando pues también de la biodiversidad presente en estos sistemas silvopastoriles. La biodiversidad, en términos generales, se refiere a toda esta variabilidad que tenemos de diversos organismos, de ecosistemas terrestres, y como están considerados pues también los ecosistemas marinos dentro de la definición de biodiversidad, por eso es que aparece, y los diversos complejos ecológicos de los que forman parte. Aquí entonces hablamos pues de un sistema biodiverso. Un sistema silvopastoril, entonces, lo definimos como una opción de producción pecuaria, como ya les había comentado, donde vamos a involucrar la presencia de diversas especies, sobre todo en materia vegetal, pues, de especies, de especies leñosas perennes, donde pues tenemos a los árboles y en algunos casos algunos arbustos, y estos árboles y estos arbustos interactúan con algunos componentes tradicionales, porque estamos hablando de sistemas silvopastoriles. Estos componentes tradicionales, pues aquí vamos a tener la presencia de diversas especies herbáceas, o sea, hierbas, que tienen una finalidad para la alimentación de los rumiantes. O sea, estamos hablando de que son especies forrajeras, y obviamente pues la presencia como tal de los animales, que en este caso pues son básicamente vacas lecheras. Y todos estos componentes del sistema se van a presentar de una manera pues integrada en el ecosistema, ¿sí? En todo el sistema silvopastoril. Es súper importante mantener estos árboles dentro de los potreros,
porque pues por un lado nos van a ayudar a mantener esta biodiversidad vegetal, pero por otro lado nos van a permitir y a tener una serie de beneficios ecológicos. Les comentaba al principio de la plática que la selva baja caducifolia básicamente está como reminiscente en cercos vivos. ¿Quiénes forman estos cercos vivos? Pues básicamente estos árboles, estos arbustos, y dentro de los cercos vivos vamos a tener a las especies herbáceas, ¿sí? Que sirven, que funcionan para la alimentación del ganado lechero. Zacazonapan, ustedes saben, es un municipio que se caracteriza por tener esta actividad pecuaria, esta actividad ganadera, y porque pues esta producción ganadera sirve básicamente no solamente para la producción de carne, también pues el componente súper importante, de allí que se genera un producto súper característico que es el queso. ¿Y cómo se elabora el queso? Pues a partir de la leche que producen estas vacas que se alimentan en este tipo de sistemas silvopastoriles. Entonces, ¿cómo es que se alimenta este ganado? Pues es a través básicamente de un pastoreo, y este pastoreo pues es extensivo en estos sitios donde pastan los animales y que tradicionalmente les conocemos con el nombre de potreros. El objetivo de este estudio fue analizar la biodiversidad vegetal presente pues en estos potreros de Zacazonapan, con la finalidad de evaluar el grado de deterioro y o conservación de los agroecosistemas presentes en Zacazonapan. Seleccionamos algunos potreros, básicamente fue a través de una convocatoria abierta, invitando a los productores a que participaran en este estudio, y la descripción la hicimos a través de un método no destructivo. Evaluamos densidad, área basal, cobertura, frecuencia, distancia, o sea, una serie de parámetros que tienen que ver, y unos índices también que tienen que ver con índices que nos indican el estado de conservación de los sitios. Y no me voy a meter mucho en eso porque la verdad es que tampoco tiene caso. Y utilizamos para la determinación de estos índices dos tipos de cuadrantes, unos cuadrantes grandes donde prácticamente se medía la vegetación arbórea y arbustiva presente en los potreros, y unos cuadrantes pequeñitos de 50 por 50 centímetros, y esto era para la evaluación de las especies herbáceas. El cuadrante grande, como les comentaba, pues para la evaluación de árboles y arbustos. El cuadrante grande midió 40 por 40 metros, o sea, era bastante grande. Bien, ¿qué componentes herbáceos encontramos? Entre las diversas especies solamente estoy colocando estas hierbas o plantas herbáceas que tuvieron los índices de frecuencia y abundancia más altos. Y entonces tenemos a la especie característica, que es esta, que es el Cynodon plectostachys, y que aquí lo conocemos como pasto estrella de África. Este pasto es un pasto introducido, por eso es que se llama pasto estrella de África, porque se introdujo de África y se introdujo justamente para la producción de ganado, para la alimentación del ganado. Entonces es una especie ahora pues altamente dominante, pero hay que recordar que es una especie introducida. Tenemos algunas plantas compuestas, como por ejemplo esta, el Videns sp, esta que es una leguminosa, Esquinomene, la clásica es Esquinomene americana, y también tenemos otros pastos como el Axonopus compressus, que también está altamente presente en los potreros de Zacazonapan, y así también este otro pasto que es el Penicetum. Y otra planta también nativa, básicamente estas tres son nativas, que es la Tagetes remotiflora, ¿sí? Que parece como un cempasúchil ahí, que está floreciendo sobre todo pues a partir más o menos de septiembre aproximadamente.
Y estos son las especies como las más comunes en el caso de las especies herbáceas. Tenemos algunas especies arbustivas, como por ejemplo estas acacias en potreros. Tenemos la acacia farnesiana, acacia coulteri y acacia constricta. Y aquí es importante sí mencionarles que en los potreros, en el caso de los arbustos, pues lo que más está presente básicamente son acacias. Encontramos en los sitios o en los potreros con el menor número de acacias, pues aproximadamente 96 individuos y hasta 157 individuos. Estas son leguminosas. Es muy importante mantener la biodiversidad presente de este tipo de arbustos dentro de los potreros por diversos aspectos. Primero, pues porque evidentemente representan una fuente importante de proteína para los animales, ¿sí? Pero también al ser leguminosas, las leguminosas tienen la característica de que en las raíces de las leguminosas tenemos ahí un fenómeno simbiótico que permite que los microorganismos presentes en las raíces puedan fijar el nitrógeno atmosférico y alimentan a la planta, pero también pueden alimentar a través de este nitrógeno que se fija, puede también alimentar pues al pasto. Entonces, por eso es que es súper importante incrementar o por lo menos mantener la biodiversidad presente de cualquier especie de leguminosa. Si hay más leguminosas, pues ya se convierte en otro tipo de sistema silvopastoril y entonces estaríamos teniendo bancos de proteína, también tan importantes para la alimentación del ganado. Entre otras especies de arbustos que encontramos, pues están estas, Stachys globosa, Chicatana enterobium, mimosa, que también es una leguminosa, Senna hirsuta, Buddleia americana. Hay nopales, tienen una diversidad importante de nopales, representados, bueno, aquí solamente coloqué Opuntia, SPP, y estas otras, ¿no? Entre muchas otras especies que cuando hicimos el estudio, pues no las pudimos identificar, porque para poder identificar una planta, necesitamos que la planta esté en floración, y pues no se pudo llevar a cabo esto. Y en el caso de los árboles, tenemos especies súper importantes, especies nativas. Tenemos bursera, hay ceibas, está el Pitecelobium dulce, que lo conocemos como acá en el sur, ¿verdad? Como pinzanes, por ejemplo. Hay algunas especies de guayabas, está la Guasuma ulmifolia, ingavera y etcétera, ¿no? Una serie de diversas especies del componente arbóreo, y el único detalle pues que están solamente como en forma de cercos vivos, es decir, alrededor de los potreros, y en realidad pues los productores lo que hacen es dejar estas especies arbóreas y arbustivas con la finalidad de delimitar este espacio arbóreo. Sin embargo, desde el punto de vista pues ecológico, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, son un componente sumamente importante, que lo que deberíamos de buscar, ¿verdad? También ahora es incrementar este componente arbóreo en los sistemas. Recuerden que ahorita pues estamos teniendo un problema importante de agua en muchísimas zonas del país, y no nada más del país, sino del mundo en lo general. ¿Y quién contribuye al ciclo del agua? Pues los árboles, en general toda la vegetación. Entonces tenemos que mantener la vegetación pues en los potreros. Esto también es importante desde el punto de vista de la alimentación del ganado, porque el ganado puede tener alimento disponible a través del año,
¿sí? Recuerden que la floración de las plantas no se da al mismo tiempo, entonces es secuencial, y en este fenómeno secuencial, pues los animales podrían tener alimento disponible a través de todo el año. Si mantenemos la parte de las leguminosas también, pues evidentemente las leguminosas van a producir estas semillas, estas vainas, y vamos a tener un alimento súper rico y alto en proteína, pues disponible para el ganado. Todo este conjunto de componentes vegetales, las herbáceas, las arbustivas y las plantas arbóreas, de todos estos componentes los animales se alimentan. Y esto justamente es lo que puede darle, o lo que le da más bien al queso, las características específicas pues de los componentes nutricionales que necesita el animal, pero también es lo que le da estos ácidos grasos que tienen las plantas, obviamente se transfieren a la leche, y es lo que le da el sabor también característico a este queso. La verdad es que sin mayor problema, este producto, este queso que se produce en esta zona, de verdad que sin mayor problema pudiera tener incluso una denominación de origen, pero para ello se requiere del trabajo conjunto de los productores. ¿Por qué puede tener la denominación de origen? Pues porque evidentemente hay una forma específica de alimentación del ganado, que es toda esta riqueza biológica que tienen en los sistemas, en los potreros, pero también tienen el componente social, y dentro del componente social está este saber hacer, este conocimiento tradicional que han transmitido de generación en generación y que persiste hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, pues hay un potencial importante. El pastoreo que nosotros encontramos, pues había algunos que utilizaban pastoreo rotacional, y en algunos otros casos un pastoreo continuo, donde lo que hacen los señores, los productores, es llevar el ganado a los potreros, y allí pues se quedan todo el día, ¿no? Los 365 días del año. Aquí les pongo algunos casos de estudio donde nos indican que es muy importante pues mantener esta vegetación arbustiva y arbórea, y el caso específico, por ejemplo, de la leucaena, que también es una especie originaria pues de México, y que puede permitir, se establece fácilmente, crece rápidamente la leucaena, y que puede servir como alimento, pero siempre se prefiere que la leucaena pues no crezca a estos tamaños que pudiera crecer, sino que se mantenga a un tamaño relativamente bajo, para que las vacas puedan alimentarse también de la leucaena, que es el clásico guaje, ¿no? Los guajes que tenemos por todas partes. Pero les recuerdo, aquí la leguminosa que está presente de manera tradicional, común en los potreros, pues son las acacias. También es importante mantener este componente dentro de los potreros. Y finalmente, pues nosotros concluimos que los potreros de alguna manera son uniformes, mantienen la misma biodiversidad. Importante, la biodiversidad que está presente en los potreros en realidad es una biodiversidad baja, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se han enfocado mucho a que el alimento, o el mejor alimento, está contenido en estos pastos, ¿verdad? En el pasto estrella africana, en el Cynodon plectostachys o en los Axonopus, pero no precisamente pues es como lo mejor, ¿no? En términos generales, la biodiversidad es baja, y pues peor aún, ¿no? Los potreros están dominados por especies exóticas. ¿Y cuáles son estas especies exóticas? Pues básicamente estos pastos, que son introducidos prácticamente todos. Todo lo que está presente en el sistema, la verdad es que puede servir como forraje. Los animales pueden alimentarse sin mayor problema de estos forrajes,
que pueden funcionar como, bueno, forrajes alternativos y que le van a dar esta característica específica de sabor, sobre todo a los quesos, al queso refregado pues de Zacazonapan. Y pues básicamente en eso consistía mi plática. Muchísimas gracias por su atención. Les damos las gracias a la doctora Julieta por su conferencia, y a continuación vamos a tener la participación del doctor Yair Jesús Sánchez Valdés con la ponencia La maduración ambiental del queso Zacazonapan y su efecto en la calidad microbiana. Antes de darle el paso al doctor Yair, pues me gustaría decir que él es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por el ICAR de la UAM y actualmente es rector de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Doctor Gustavo, agradecerle la invitación y al Colegio Mexiquense de Ciencias. El título de mi ponencia cambió un poquito, es un trabajo que ya presentamos a la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias y está publicado, se llama Evaluación bacteriana del queso artesanal Zacazonapan, madurado bajo condiciones no controladas en 2 épocas de producción. Bueno, ya nos platicó la doctora Julieta un poquito de la tradición que tenemos aquí, o que se tiene aquí en Zacazonapan de producir quesos. En este libro, el Atlas de los quesos mexicanos genuinos, se presentan alrededor de 40 quesos tradicionales y bueno, habla de una amplia tradición que tiene México para la fabricación de queso artesanal. Una de las características es de que se produce en unidades tradicionales de pequeña escala y se comercializan dentro de la región de producción. Son producidos a partir de un sistema complejo que da lugar a características organolépticas únicas y se caracterizan por crear fuertes vínculos con su territorio de origen, lo que nos comentaba el doctor Felipe. Mucha gente que está en Estados Unidos acude o pide a sus familiares que compren en la Feria del Queso, que es el 25 de diciembre, este queso para podérselos enviar. Entonces, es un mercado nostálgico el que tienen por aquí en Zacazonapan. Decíamos, el queso Zacazonapan es un ejemplo de estos quesos tradicionales, está incluido en ese atlas de los quesos genuinos. Es un queso semiduro, ya lo había comentado la doctora Julieta, producido con leche cruda proveniente de vacas de doble propósito. Y la característica es de que, aunque el queso se produce todo el año estamos consumiendo queso fresco y es el mismo proceso, casi es el mismo proceso de producción o de elaboración. La diferencia es que para el periodo de sequías, cuando las lluvias se están implementando, al ganado de la región se le comienza a disminuir la cantidad de concentrados y llega el momento en el que la alimentación, como dijo mis antecesores, se basa únicamente en el pastoreo de las praderas. Entonces el pico de producción de este queso que se lleva a maduración y que tradicionalmente se consumía en la época de Cuaresma, se lleva en la época de lluvias, que es más o menos agosto a octubre, noviembre. Se madura en lugares donde la temperatura y la humedad relativa van a depender del medio ambiente, es decir, no se maduran en cámaras frigoríficas o en cavas de maduración. Si llueve, la temperatura se va a incrementar. Si hace mucho calor, la temperatura va a estar muy elevada. La humedad en el lugar donde los maduran se realiza, se maduran en zarzos. Tradicionalmente son zarzos de carrizo que se cuelgan en una parte de la quesería, en una parte de la cocina. Nos tocó ver casos donde era en en parte del solar, cerca de donde lavaban y tenían su pila de agua, por ahí colocaban sus zarzos y se madura sin tener ninguna condición. Lo único que hacía el productor del queso era eventualmente acercarse a voltearlos para que el suero siga escurriendo y quitarle en la producción de los mohos que se producían. Entonces, la calidad de este queso producido va a depender de factores ambientales, de interacciones entre los microorganismos inoculados. En este sentido se utiliza el abomazo de los becerros, que le conocen aquí como cuerito, y de la calidad de la leche cruda, de las condiciones de elaboración.
algo importante, veíamos que los productores no tenían espacios adecuados para realizar la ordeña en su momento. Entonces nos tocaba llegar a muestrar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana leche, y si ese día había amanecido lloviendo, pues estaban ordeñando con escurriendo la suciedad en las ubres, ¿no? Entonces, aunque el productor tomaba la precaución de lavar sus manos y todo, pero cuando llegaba la vaca y venía del solar, donde es un estercoladero tremendo, entonces eso provocaba posiblemente la contaminación, no posiblemente, seguramente provocaba la contaminación de la leche. Entonces no hay cadena de frío, hay varias deficiencias. Entonces el queso se comenzaba a producir, nos decía el doctor Felipe, la ordeña era de 4 a 6, el recolector pasaba por las diferentes potreros y llegaban a las queserías, y la quesería lo recibía y empezaban la elaboración del queso a eso de las 11 de la mañana. Entonces eran alrededor de 4 horas lo que la leche estaba en esa situación, y sin tener una cadena de frío. Hay que imaginar, le digo, si se contaminaba por heces fecales de los mismos animales, pues era una bomba. Entonces eso depende de la calidad del queso Zacazonapan. Ya lo vimos por ahí en los presentes que les entregaron a nuestros ponentes. Es un queso circular, porque es un queso de cincho. También lo tenemos en esta forma, es quesos de moldes de madera de capacidad de 2 kilos cuadrado. Al final no crean que desde el inicio es enchilado, ¿no? Ya que terminó su proceso de maduración, se prepara una pasta con chile guajillo, se muele y se unta en las paredes del queso para darle ese color vistoso, ¿no? Que sea atractivo al público. Entonces en ese momento se hace o se termina el queso Zacazonapan. Por el proceso de producción que les decía, hay una deficiente prácticas de ordeña, la cadena de frío, que no se elabora con tecnología, sino que es una elaboración artesanal. Se tiene, y la maduración, que es en el lugar ambiental, depende del ambiente completamente. Se tienen numerosas variables interactivas que son responsables de los cambios físicos que sufre el queso, los biológicos y estructurales, ¿no? Nosotros encontramos, más adelante lo voy a retomar, que los quesos que se comenzaban a producir cuando se iniciaba la época de producción y estaba la época de secas en su auge, eran más secos, un poquito más frágiles al hacer el desmoronamiento, y se reventaban. En la época en la que estuvimos hubo mucho ese tema de que los quesos se reventaban, se fracturaban por temas microbiológicos. Y los quesos que se elaboraban ya cuando las lluvias estaban establecidas tenían una corteza más suavecita. Entonces todo eso va cambiando. De ahí un poquito el tema que decía el doctor, los quesos de noviembre más o menos, cuando la época de lluvias ya está finalizando, eran más atractivos al consumidor. Quizás esos eran todos esos factores, ¿no? La lluvia, que al momento de madurar no estaban tan secos, eran un poquito más cremosos al momento de consumirlos, ¿no? Y eso es lo que hace que sean este tema, ¿no? De que sean responsables de estos cambios en el queso. La microflora láctica es de especial interés porque todas las actividades bioquímicas que se desarrollan ayudan a desarrollar también características organolépticas durante la maduración de los quesos. Entonces, por el proceso de elaboración, las condiciones de maduración, el uso de la leche cruda, estos quesos pueden generar brotes de intoxicaciones alimentarias. Nosotros revisábamos la literatura y sí había algunos reportes en la zona, pero como no se lleva tanto a decir fue por salmonela, fue por listeria, fue por coliformes totales, no sabemos efectivamente o a ciencia cierta qué es lo que provocó este brote, o fue porque comió quesos y le dio el famoso ¿cómo se llama? El castigo de Moctezuma. Entonces eso es lo que pasaba, ¿no? Y nos pasó con algunos estudiantes que nos acompañaron en alguna ocasión a conocer el lugar. Les gustó tanto el queso que se hartaron y les pasó ese tema, ¿no? A algunos de ellos. Entonces, en este sentido, conocer la evolución de los grupos microbianos que están presentes en el queso durante su maduración
y conocer la calidad microbiológica final nos pudo ayudar a sugerir modificaciones al proceso de maduración, al proceso de la ordeña, sin perder ninguna calidad de las características, porque una parte del objetivo que teníamos en ese entonces era buscar una marca colectiva, pero al menos llegar a la denominación de origen, ¿no? Pero decía la doctora Julieta, era importante que todos los productores quisieran participar. Nos pasó algo curioso. Cuando nosotros llegamos, encontramos que al menos 23 productores de la región, de aquí de Zacazonapan, sabían hacer ese queso, lo producían, pero solamente 7 lo elaboraban para su venta, para sacarlo al mercado. El resto decía, yo lo hago, pero es para mi consumo, porque sé que yo lo hice, porque yo le tengo la confianza, ¿no? Entonces, en 2010 nos presentamos, visitamos la Feria del Queso, una feria impresionante. 2011, si no mal recuerdo, solamente fue una muestra gastronómica del queso por el tema que les decía. Hubo una déficit en la producción porque muchos quesos se les echaban a perder. Entonces, ahí algo estaba pasando, ¿no? Seguramente era por las malas condiciones de la ordeña, el proceso de elaboración, las condiciones en las que el queso es madurado, ¿no? Entonces, por ahí iba nuestro esfuerzo. En ese sentido, el objetivo del trabajo fue evaluar la evolución bacteriológica de quesos artesanales durante su maduración bajo condiciones no controladas en 2 épocas de maduración. ¿Dónde lo realizamos? Aquí en Zacazonapan, 1250 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 23 grados centígrados, lluvias de 1041 milímetros anuales, ya lo dijo la doctora, clima semicálido, húmedo con lluvias en verano. La muestra, la obtención de quesos, les decía que en octubre del 2010, que es cuando nosotros iniciamos, un poquito antes, solamente 7 productores nos aceptaron a elaborar el queso para podérnoslo vender. Y en septiembre del 2011, de estos 7, ya 2 nos dijeron no, utilizamos 5 productores. Se maduraron los de octubre del 2010, de noviembre del 2010 a abril del 2011. Los de septiembre fueron de septiembre del 2011 a febrero del 2012. Estas fechas de maduración, pues los clasificamos nosotros como quesos de secas y queso de lluvias. Se maduraron se concentraron todos en una quesería, se maduraron siguiendo las condiciones normales que todos les daban, que era colocarlos en los zarzos de carrizo y darles el proceso, el volteado, el estar pendientes de ellos, y tomamos muestras de queso en diferentes tiempos. El tiempo de maduración fue de 150 días, los productores nos decían que solamente se llevaba 4 meses de maduración y eso era todo, y de ahí se ofrecía a la venta al público. Y algo que decían que este queso se consumía preferentemente en la época de Cuaresma. Entonces, ya que teníamos nuestros quesos en la quesería, nosotros comenzamos a tomar muestras en los 2 periodos, en el 2010-2011, y previo a la elaboración de los quesos de octubre, nosotros obtuvimos muestras de leche para poder analizarlas y ver cómo estaba llegando la leche a la quesería. Entonces tomamos 2 muestras de queso de 50 gramos por pieza de queso. Al día de la elaboración, a los 30, 60, 120 y 150 días, siguiendo especificaciones de norma mexicana, y lo hicimos con un sacabocados, y una vez que obteníamos la muestra, sellábamos el queso con cera de Campeche y trasladábamos a 4 grados centígrados nuestras muestras al laboratorio del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar los análisis microbiológicos. Las muestras, para prepararlas, se utilizó el método de diluciones con agua peptonada. Preparamos, para el caso de mohos y levaduras, 10 mililitros de leche y 90 mililitros de agua, fue nuestra dilución base. De ahí se fueron diluciones hasta 10 a la menos 7. En queso fueron 10 gramos de queso y 90 mililitros de agua, igual diluciones hasta 10 a la menos 7. Y de las 3 últimas diluciones sembrábamos para hacer nuestros conteos. Para estafilococos, bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales y coliformes fecales, eran 25 mililitros de leche o 25 gramos de queso.
y 225 mililitros de agua. Hacíamos diluciones y al final, dependiendo de la técnica, sembrábamos o incubábamos en tubos, ¿no? Para el caso de los coliformes fecales. ¿Qué medios de cultivo utilizamos? Utilizamos para mohos y levaduras el agar papa dextrosa, fue en conteo en placa, después de 48 horas de incubación a 25 grados centígrados, les decía, todo es sobre normas, bacterias mesófilas aerobias, en agar triptona extracto de levadura, incubado a 35 grados centígrados por 48 horas, coliformes totales en plato, en agar rojo violeta bilis, después de incubación a 35 grados centígrados por 24 horas, coliformes fecales, fue la técnica del número más probable, utilizando caldo lauril sulfato triptosa, después de incubar a 35 grados centígrados por 24 horas, estafilococos, fue agar Bayer Parker, y la adición de telurito de yema de huevo después de incubar a 37 grados por 48 horas. Salmonela, fueron presuntivas, salmonela solamente fue presuntivo, no llevamos a cabo la confirmación en agar Shigella, después de incubar a 35 grados centígrados por 48 horas, y listeria igual también fue presuntiva, no pudimos hacer confirmación en agar Oxford, después de incubar a 35 grados por 48 horas. Rápidamente el análisis estadístico. Para poder hacer el análisis estadístico nosotros normalizamos nuestros datos mediante el logaritmo base 10, utilizamos un diseño experimental de bloques completamente al azar, utilizando el comando general del Minitab, y cuando observamos diferencias significativas aplicamos la prueba de Tukey. ¿Qué encontramos? Bueno, primero les presento aquí esta gráfica. En el queso que nosotros maduramos en 2010, que fue el queso de secas, la precipitación pues andaba alrededor de 250 mililitros en el mes de septiembre. No, perdón, es el de acá. En noviembre fue muy pequeña, menor de 50 mililitros. En diciembre fue también menor. Ay, creo que está al revés mi gráfica. Bueno, el queso que se maduró en la época de lluvias, decía 250 mililitros, casi 100 y cerca de 30. La temperatura promedio 23 a 25 grados centígrados, de la época de secas de 23 hasta casi 30 grados centígrados, con una ausencia de lluvias. Están al revés estas dos, perdón. Y bueno, por las temperaturas de maduración observadas se favorece el desarrollo de los microorganismos. Las precipitaciones afectaron la textura final de los quesos. Les decía que los quesos que se producían en la ausencia de lluvias eran más secos, reventaban, parecido al de acá. No son fotos mías. La presencia de lluvias produjo quesos más suaves. Lo que observábamos es de que se hinchaban, y cuando nosotros hacíamos el corte encontrábamos lo que se conoce como fenómeno de hinchazón tardía, producido por coliformes fecales o coliformes totales. En cuanto a la leche, encontramos estas conteos, mohos y levaduras. El logaritmo base 10 fue de 7, en bacterias mesófilas 7, coliformes totales 4.09. Superan lo que la norma oficial mexicana nos está permitiendo, y pues es una práctica común, no solamente en Zacazonapan, en cualquier región de México o del mundo es común utilizar este tipo de leche por las malas prácticas que se realizan en el momento de la ordeña. La ausencia de cadena fría que les decía, no tenemos aquí las condiciones de transporte. Veíamos que se transportaban en botes de plástico y así llegaban, y cuando llegaban a la quesería se colocaban, si le iba bien, en la sombra. Si no, se quedaban donde pues más o menos, ¿no?, el calorcito no les pegara tan duro. En cuanto a la calidad microbiológica del queso, se los digo así un poquito rápido. De manera general, los conteos fueron disminuyendo. Para los dos lotes de queso, los conteos fueron disminuyendo. ¿Qué fue lo interesante? Que en el queso de secas tuvimos conteos más bajitos que para el queso de lluvias en algunos casos. Aquí en el caso de mohos y levaduras, el queso de secas fue de 9.7, en el de lluvias 9.6, para mesófilos aerobias 8.9 y el de lluvias 9.8, para estafilococos 7.9 y para lluvias 9.1. Coliformes estuvieron
iguales, 8, y para coliformes fecales el queso de secas fue mayor que el queso de lluvias. ¿Vale? Entonces, todo esto que encontramos nos está superando los límites que la norma oficial mexicana nos permite, ¿no? Sin embargo, varios autores dicen que en el caso de los mohos y levaduras nos ayudan a producir y a desarrollar los sabores y aromas característicos de los quesos. La norma oficial mexicana no nos considera las bacterias mesófilas aerobias como indicadores de calidad, porque estas incluyen también a las bacterias ácidas lácticas, que son también las que a nosotros nos interesarían, porque son benéficas para nosotros, para el cuerpo humano. Hablemos del Yakult, ¿no? Ahí son bacterias lácticas. Entonces, la presencia de estos organismos, que son las bacterias, dice, la presencia de bacterias mesófilas aerobias y otros microorganismos están también incluidas la salmonela. Entonces, por eso no las considera, y en ese sentido se hace un análisis exclusivo para salmonela. En el caso de estafilococos, estos son importantes porque la aparición de enterotoxinas en alimentos son muy importantes para evaluar en el caso de inocuidad alimentaria. Staphylococcus aureus está presente en todos lados. Nosotros, incluso aunque nos bañemos diario, si hacemos un análisis ahorita de cada uno de nosotros, vamos a encontrar Staphylococcus aureus. ¿Cuál es lo peligroso? Los conteos. Si nosotros subimos, hay autores que dicen que arriba de 5 unidades formadoras de colonias ya es peligroso para el ser humano. Entonces, coliformes totales y coliformes fecales son indicadores claros de la calidad higiénica con la que se elaboran los productos, no solamente los quesos. Su presencia es indeseable, indudablemente, porque les decía que causa defectos estructurales en el queso, y es debido a las malas prácticas de ordeña, malas prácticas de manufactura en el queso, la falta de higiene del personal que está en contacto con los alimentos, el uso de agua no clorada, la carente desinfección o nula desinfección del equipo o utensilios con los que se elabora el queso. Hay autores que nos dicen, sin embargo, los autores ayudan a proporcionar aromas característicos en los quesos de leche cruda, deseables en este tipo de productos. Coliformes fecales indica la contaminación por heces, y lo que veíamos es que a partir de los 120 días de maduración los coliformes fecales disminuían, y nosotros considerábamos que era debido a la acción de las bacterias ácido-lácticas, ¿no?, que estaban presentes. En el caso de Salmonella y Listeria les digo que no hubo confirmación. Sin embargo, en los quesos frescos tuvimos la presencia de Salmonella. La norma oficial mexicana en el caso de Salmonella y Listeria nos dice que deben estar ausentes, no es válida que sean presentes. Hay algunos autores que dicen que a partir de los 27 días en quesos madurados Salmonella ya no la encontraron. Nosotros la encontramos solamente en los quesos frescos, pero lo importante y lo preocupante, aunque no se hizo la confirmación, es que Listeria estuvo presente desde el queso fresco hasta el queso madurado y en los ambos lotes que nosotros evaluamos. Les decía, Salmonella está relacionada a la elaboración de productos con leche no pasteurizada, se ha detectado en quesos frescos y en los primeros días de maduración, y les decía que en quesos, al menos de 7 días, ya no lo han encontrado algunos autores. Este autor, Amras, nos dice que al ya no encontrarla se debió a que la acumulación del ácido láctico y la disminución del pH ocasionaron que ya no se pudiera desarrollar. Listeria, que es muy importante porque yo no soy médico veterinario ni médico, pero por ahí leíamos que puede ocasionar abortos en vacas, y si lo llega a consumir las mujeres y están embarazadas, también pueden ocasionar abortos en ellas. Entonces, su presencia vuelve a sugerir utilizar el uso de leche contaminada por vacas que sufren de mastitis subclínica. Las bacterias de género Listeria se han encontrado en muchos equipos de manufactura de quesos, en quesos oreados y madurados también de otros autores. Castro también los encontró, y bueno, quesos frescos también en Aculco y en
Jalisco, si no mal recuerdo, el queso Tepe, que también ahí encontraron listeria. Le decía que aunque no se determinó la especie o no se confirmaron, debemos considerar que son riesgos a la salud. Decía, los contidos superaron la norma mexicana, no sé si alcanzan a ver, esta es una fotografía del 2010 que acudimos a la feria de aquí del queso. Estas son fotografías. Decía que existe una tendencia mundial de consumir productos artesanales que son buscados por su sabor y calidad ligados al lugar de origen. La diversidad microbiana, así como las interacciones entre poblaciones, son principales factores que contribuyen al sabor de los quesos tradicionales, y encontramos que un volumen considerable de queso maduro o añejo o refregado, como le conocen aquí, porque el queso se muele o se molía a mano 3 veces, por eso decían es que es queso refregado. Se sigue produciendo y la demanda en el mercado local no estaba cubierta en ese entonces, situación que podía mejorar o podría mejorar si se producía y ofrecía un queso seguro y de mejor calidad. Entonces, ¿qué concluíamos? Que la maduración por 150 días de ambos lotes de queso, como se realizaba tradicionalmente, era insuficiente para inhibir el desarrollo de microorganismos patógenos, aunque el queso de lluvias presentó la menor carga microbiana. Eso nos daba un tip. Teníamos que ir a buscar la forma de producirlos, controlando un poquito lo que era la humedad relativa y la temperatura del ambiente. La presencia de bacterias de género Listeria y Salmonella indican un riesgo sanitario mayor y nos dirían que no es apto para el consumo humano. Sin embargo, se consumía en ese entonces y no teníamos reportes, al menos la Secretaría de Salud no tenía reportes de que intoxicaciones provocadas por comer queso y que el responsable hubiera sido Listeria o Salmonella o algún coliforme, ¿no? Entonces, es necesario realizar acciones, yo supongo que todo el tiempo es necesario realizarlas para el proceso del queso, y sugerimos implementar buenas prácticas de manufactura para la producción del queso, para el momento de la ordeña, para el momento del traslado, tratar de implementar esa cadena de frío, ¿no?, que es muy importante, y buscar que se adapte un espacio en la que sería como una cámara de maduración para poder controlar. No modificamos el sabor porque finalmente decíamos que el sabor característico del queso Zacazonapan viene desde la alimentación de las vacas, desde el utilizar el cuajo, desde el utilizar la sal de araro. Entonces es realizar pequeñas modificaciones. En su momento nosotros propusimos un madurador que lo hicimos con acero inoxidable, por ahí lo tenía un productor. Hace escasos 4 o 5 años que regresamos, vimos que estaba intentando replicar el madurador para poder llevar a cabo esto. Incluso él ya tenía su cámara de maduración aparte, entonces él ya estaba implementando esas modificaciones. Quisiera creer que es el mismo que mencionó nuestro ponente aquí, Arroyo. Entonces, quiero suponer que es el mismo. Nosotros estuvimos trabajando con él, le hicimos llegar algunos equipos de acero inoxidable. Por ahí ya traía un molino para realizar la molienda, pero decía que al inicio tenía problemas porque como que se achiclaba, entonces tenía que bajar revoluciones al motor para poder hacer una molienda lenta. Entonces, en general, yo espero que no les haya aburrido. Eso fue parte del trabajo que realizamos con el equipo, que es la doctora Julieta, el doctor Felipe, la doctora Vianey, que viene a continuación, y es parte de los hallazgos que encontramos en el queso Zacazonapan. A continuación le damos la bienvenida a la doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Vianey Colina Barro. Ella actualmente es rectora de la Universidad Politécnica de Otzolotepec y nos va a dar su charla titulada Análisis Físico-Químico del queso añejo de Zacazonapan. Bienvenida. Buenas tardes nuevamente. Gracias a todos, gracias al Colegio Mexiquense por esta invitación que nos hizo. Esta parte que presento es el complemento de todo ese trabajo que hicimos aquí en Zacazonapan, de esta parte del queso. Si bien comentaba el doctor Jair en la ponencia anterior, es un trabajo que se realizó de manera global y bueno, abarcamos todo lo que era la parte del alimento, de lo que era la parte de cómo estaban los potreros, cómo se manejaba y bueno, toda la parte del queso. Si bien con el doctor Jair se trabajó la parte microbiológica, yo trabajé como tal la parte físico-química de los quesos, que para conjuntarlo en ese entonces se tenía como toda esta información que nos permitió darle
esta caracterización, que en ese entonces también ya se habían realizado varias caracterizaciones anteriores, sobre todo la gente de el Colegio de Posgraduados. La gente del Colegio de Posgraduados había incluso ya, no recuerdo si en ese entonces ya habían publicado un artículo respecto a esta parte de la caracterización, lo hacían de forma muy general. Ajá. Nosotros nos fuimos como a una parte más centrada o más específica para buscar todas estas características, que si bien, repito, ya había trabajos anteriores en ese entonces, ya se tenía como tal el antecedente de este trabajo o de estos trabajos. Bueno, esta parte también de esta caracterización, ¿por qué buscamos hacer esta caracterización? Si bien toda esta parte de los quesos, que no solamente en ese entonces, sino también ahora se retoma todo este boom grande del comer o el de buscar productos artesanales, este queso tiene esa característica de producto artesanal elaborado, obviamente, por manos artesanas, y bueno, de ahí que buscáramos el caracterizarlo por la importancia que tiene en la región. Este tipo de queso no solo se realiza o se elabora aquí en Zacazonapan, sino que bueno, también dentro del mismo trabajo que hicimos se zonificó que también en Temascaltepec es un queso muy parecido, no recuerdo si también en Ixtapan, también era esta parte de este mismo tipo de quesos que se hacía con estas características muy específicas, como ya decían inicialmente, con esta parte de la sal de araró, con este tipo de leche, con este mismo procedimiento, se zonificó también esta parte. Bueno, lo que se buscaba era caracterizar ese tipo de quesos que en ese entonces se estaban elaborando. Como tal, repito, si ya bien se tenía una parte anterior que había trabajado el Colegio de Posgraduados, nosotros nos enfocamos hacia la gente que lo elaboraba de mucho tiempo atrás, como que venía llevando esa tradición o esa generación que incluso se iba dando de generación en generación. Bueno, inclusive nos acercamos con la gente que tenía más tiempo que realizaba o que elaboraba este tipo de quesos. Por favor. En ese entonces, y bueno, creo que hasta la fecha, como tal, toda esta parte de la calidad la atribuían o se atribuía a todas estas características que lo hacen específico. Es decir, a que se haga o que se le den 3 refriegos en el metate, que se haga en metate, que bueno, es la gente también muy celosa de estos procesos, que bueno, si bien nos costó trabajo caracterizarlo, porque la gente es muy celosa de sus conocimientos, y creo que en todos los pueblitos se da cuando hay este tipo de productos artesanales, que la gente se vuelve muy celosa de dar o de decir cómo se llevan a cabo estos procesos. Sobre todo este queso iba muy hacia la parte de la aceptación, de la compra, perdón, incluso nosotros mismos ya éramos consumidores de este tipo de quesos antes de conocer cómo se hacía el proceso, y bueno, había una investigadora en Temascaltepec que era ella quien hacía favor de llevar todo este tipo de quesos, y bueno, nosotros los consumíamos sin saber cómo estaba esta parte de su caracterización, y no me refiero a la parte bacteriológica que hablaba el doctor, sino más bien como al proceso, a la caracterización como tal. La que sigue, por favor. Si bien se habló, se buscó que cada productor nos diera como esa apertura para conocer cómo estaba hecho, qué era con lo que se hacía, sí encontramos, repito, ese recelo de la gente de decirnos, pero también cuando hablamos de esta parte bacteriológica, la gente como que se resistió un poco. ¿Por qué? Porque es como muy ancestral, pero también muy de pocas prácticas. Generalmente no se llevaba a cabo ninguna práctica o ninguna buena práctica de higiene, como comentaba el doctor. Si bien el señor Jesús Arroyo nos permitió trabajar, era como que muy específico que nos permitiera sacar muestras de cualquier cosa en ese entonces, porque no todos los productores permitían que tomáramos muestras de cualquier cosa, es decir, de utensilios, de agua, de leche, etcétera, para poder caracterizar finalmente tanto bacteriológico o tanto microbiológico como físico y químico. La que sigue, por favor. Y bueno, retomo esta parte de la zonificación. Si bien no solo se hace aquí en Zacazonapan este tipo de queso, sí es característico como tal de la región y sobre todo del municipio, lo que le da esa característica también a este tipo de quesos, pero también el sabor, que también en ese entonces, cuando estábamos viniendo, sabíamos que
ponían o lo manejaban junto con otros productos para volverlo parte de su gastronomía también, porque bueno, lo utilizaban para varios platillos, incluso hasta para platillos dulces. Se buscaba que se tuviera esta incorporación de su queso hacia hacia este tipo de quesos. Sabemos o teníamos en ese entonces el conocimiento de que si bien estaba haciendo mucho ruido, todavía era proyecto de norma en ese entonces, la norma 243 mexicana, que estaba solo como proyecto de darle o de establecer esas características y que no se comieran o no se consumieran quesos que no tuvieran menos de 3 meses de maduración, por toda esta parte que ya se conocía, que tenía como tal ciertas características. Y si no mal recuerdo, hasta ese entonces no se había hecho un análisis de microbiológico o bacteriológico de toda esta parte de este tipo de quesos. Había algunos parecidos a este tipo de quesos tradicionales, pero no se especificaba como tal qué características biológicas tenía y todo lo que podía representar o el daño que podía representar el consumirlo o no. Que retomo también la frase que decía el doctor Jair, eso de la venganza de Moctezuma generalmente a nosotros no nos hace daño. Finalmente nuestra flora está acostumbrada, pero bueno, hay ciertas características que lo hacen malo para el consumo o que lo hacían malo para el consumo. La que sigue, por favor. Este queso o estos quesos, si bien hay algunos que a los 15 días, cuando es crudo, ya puede darse por hecho que puede ser consumido y hay incluso que hasta los 3 días podía consumirse, pero nosotros nos enfocamos hacia lo que era el queso añejo, si bien tomamos durante varias etapas para caracterizar o dar una caracterización final, tomamos todo este tipo de quesos o retomamos todo este tipo de las formas en las que se comen los quesos, a los 0, a los 120, a los 150, dependiendo también cómo nos dejara trabajar el productor. Y hago mención de esta parte porque sí hay mucha resistencia como tal de los productores a compartir. Bueno, en ese entonces, no sé ahora, pero bueno, en ese entonces sí era como un poquito complicado ganarse la confianza porque bueno, ellos tienen muy celosamente guardado el cómo lo hacen. Y bien nos decía el doctor, si bien hay un número más grande de queseros, solamente 7 permitieron, ¿no? Porque bueno, el resto lo hace para su consumo, para casa nada más, y son pocos que aunque si bien lo presentan en la Feria del Queso, como tal no es así como muy compartida la manera en que lo hacen, incluso hasta la venta, no a todo mundo le venden de su casa, sino como que la gente también es muy específico a quién le compra y a quién no le compra. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Como tal en este trabajo, bueno, de manera general la parte en la que yo entré, buscamos o nuestro objetivo general era caracterizar físico-químicamente, en este caso, el queso Zacazonapan. La parte microbiológica la explicó ya o ya la compartió el doctor Jair y bueno, nos quedamos con esta parte de los físico-químicos. La que sigue, por favor. Una más, por favor. Ok, bueno, nuevamente lo hicimos todo aquí en Zacazonapan, ya con las características que explicaron anteriormente los doctores. La que sigue, por favor. En este caso de los 7, con los productores con los que nosotros trabajamos, solo uno de ellos no comercializaba su queso, es decir, solamente era para consumo en casa, solamente. Incluso había que esta persona que era solo para el consumo en casa, en su mismo hogar no alcanzaba a cubrir esa demanda y se compraba queso de otra persona, pero él exclusivamente lo utilizaba para su consumo en casa. Bueno, de estos productores también encontramos, incluso porque nos fuimos un poquito más allá, que hay gente de aquí mismo, de Zacazonapan, que para cubrir demanda compra queso o un queso muy parecido en Veracruz y en Guerrero. En este caso ese queso tiene características similares, pero bueno, incluso el sabor y la forma, que si bien se parecen, no es, o notas tú el color incluso hasta de la leche, del queso, cómo está, las características, el olor es diferente, ¿no? Pero bueno, tiene una parte de características muy semejantes a estas que se manejan aquí para el queso Zacazonapan. La que sigue, por favor. De esta muestra o de estos quesos que teníamos de 2 kilos, íbamos cortando cada tantos para poder muestrear. La que sigue, por favor, para respetar también la maduración que se daba como tal en las queserías, que bueno, si bien decía el doctor, se hacen zarcillos. Pensamos en llevarlo al laboratorio, pero hubiéramos alterado las características que tiene aquí. Queríamos que específicamente se apegara a estas condiciones que se tenían aquí o que se tienen aquí en Zacazonapan. La parte microbiológica, solamente de los 7 productores solo nos dejaron trabajar en 5 y bueno, lo retomo un poquito porque
trabajamos en conjunto, y esta parte microbiológica sí fue como que un poquito difícil. Bueno, la fisicoquímica un poquito menos, pero la microbiológica más, porque bueno, se tomaron muestras incluso de las manos, del agua, de los utensilios, y aunque si bien se lavaba todo, aún así también se encontraron vestigios o parte de estas bacterias también en otras queserías. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. De estos análisis fisicoquímicos, bueno, todos se realizaron en el ICAR, veníamos por la muestra y la llevábamos, hicimos como tal proteína, grasa, que son las básicas, cenizas, humedad, acidez y pH. Esta parte de los análisis fisicoquímicos está muy ligada a lo que preguntaba la doctora, de toda esta parte de la alimentación, qué características les da, y si bien ya también como tal lo retomó la doctora Julieta, el doctor Yair, la alimentación es lo que nos daba estas características. Incluso nosotros encontramos parámetros muy diferentes para estas características fisicoquímicas específicas, tanto para los quesos de seca como para los quesos de lluvia, que bueno, nosotros los determinamos así en el sentido de con qué leche se hacía o en qué época se hacía, y sí se encuentran diferencias, y bueno, todo esto va ligado a la forma en cómo se alimentan, al tipo de hierbas. Incluso encontramos que el olor es muy diferente con los quesos que son de secas que con los quesos que son de lluvia. Así es, digamos que una parte que esperábamos en cierta forma, porque generalmente son alimentados los animales con concentrado comercial. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso nada más lo retomo rápidamente, más que explicarles cómo lo hicimos, retomo que sí fue a los 0, 30, 60, 120 y 150. Yo tomé como tal un poco más de días en el sentido de la maduración, y porque buscábamos también saber cómo iba evolucionando la cantidad de grasa. La cantidad de grasa, sobre todo, y les menciono esta porque bien puedo mencionar proteína, pero grasa era la que más nos ocupaba, en el sentido de que es la grasa, sabemos que es la que le da como tal el sabor, el color incluso, y las características específicas a ese queso y a este queso. Lo retomamos en ese entonces de hacer nuestros análisis o nuestros muestreos en esos días específicos. La que sigue, por favor. La que sigue. Hicimos también un análisis químico en leche, pero bueno, aquí también retomo, generalmente o en ese entonces era como una característica que solamente se le comprara a 3 o 4 lecheros muy específicos. En el caso de la familia Arroyo, él mismo surtía la materia prima a la señora y específicamente ellos solamente esa leche. En el caso de los otros 6, había un lechero que le surtía a, no sé si recuerdo, 2 o 3 productores iguales, y era como muy cerrado, en ese caso, el círculo de quién recibía la leche, a quién le compraban más bien ellos la leche, para darle esa característica a sus quesos, y sobre todo la confianza que tuvieran entre ellos, porque bueno, no le compraban leche a cualquiera. Por esta parte que se dio, entonces llegamos a encontrar problemas en varios potreros de mastitis, que estaba como tal muy generalizado, y pues bueno, había gente había lecheros que mezclaban, y como que sino que más bien sí representaba una pérdida, porque no cuajaba la leche si tenía mastitis. De manera general, pues en este caso de las queserías, la grasa, que es importante también para el queso, para la elaboración del queso, casi en todas fue muy parecido como tal el porcentaje de grasa fue muy parecido en todas, en este caso, que es lo que importa más para la elaboración de quesos. Y bueno, el pH solamente, en este caso no lo tomamos en la quesería 1, porque cuando llegamos el día que íbamos a hacer esos análisis ya no alcanzamos, y bueno, nosotros no podemos como tal detener el proceso que lleva la gente para hacer su queso, y bueno, en este caso ya no se tomó. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ya como tal la parte físico-química, que es la que nos preocupaba o nos ocupaba más bien. En este caso, bueno, me remito solamente a la grasa, que es la que en este caso nos importaba más. Llegamos a encontrar casos en los que las queserías ocupaban leche en polvo, que bueno, son características específicas que le dan al queso otras cantidades de proteína y grasa, que es lo que le importa o es lo que le da el sabor y lo que le da las características al queso.
La que sigue, por favor. Esto no quiere decir que esté mal hecho, que las prácticas sean malas, sino que simplemente se tenía, o en ese entonces se buscaba, o se buscó que se tuviera un suplemento o una forma de cubrir esa falta o esa escasez que había en ese momento. Igual para el pH, bueno, se encontraban con pHs, si bien tirando hacia la acidez, aún así esto no permitía que el conteo, retomando la parte bacteriológica, que el conteo de unidades bacterianas bajara. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso nada más hago énfasis rápidamente en lo que había a los 0 y 120 días como tal en cuanto a grasa, en este caso que lo encontramos también en un proceso contrario a lo que esperábamos que hubiera más grasa inicialmente y al contrario, nosotros encontramos menor grasa inicial y mayor grasa al final del proceso. En el caso de la proteína, pues en realidad esta sí subió, no sabemos si tuviera que ver con el periodo o con los periodos, que en este caso, bueno, nosotros solamente buscamos el queso de lluvias que iba hacia proteína, en este caso inicial de 223 y finalmente terminó en 345% de grasa por kilo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Otra más, por favor. ¿Qué concluimos? En este caso, si bien, bueno, mis conclusiones van de la mano con lo que hicieron la otra parte de los investigadores que me acompañaron en este proceso o en esta parte de la investigación, es que en este caso esas características del queso, cada una están determinadas por las condiciones de elaboración. Si bien sí tiene mucho que ver la materia prima con la que se haga, y en este caso eso va a ser general para todo, pero también tiene que ver cómo se elabora. Y me voy más hacia la parte artesanal, las 3 veces que se refriega, el tipo de sal que ocupan. Es muy específico que usen sal de araro, pero en ese entonces la sal era cara y no todos utilizaban ese tipo de sal. En este caso, que también el proceso de maduración debe ser mayor a 60 días, remitiéndome un poco a la parte bacteriológica, para que se pueda considerar apto para consumo humano, pero bueno, recordemos que ese queso se consume incluso al siguiente día o el mismo día de que se hace aquí en la localidad y bueno, también en otras localidades. También se hizo una parte, que esta parte no me voy a meter porque bueno, es también parte de mi trabajo, pero es también muy amplia, pero solamente se hizo también un análisis FODA y dentro de ese análisis FODA encontrábamos lo mismo que comentaba la doctora Julieta, sí tienen la opción y la posibilidad de acceder a una marca colectiva, pero bueno, todo lo que involucra llevar a cabo que la gente pueda juntarse y hacer esta marca colectiva sí tiene como sus puntos ahí rojos que valdría la pena como buscar o rescatar en ese entonces para que se pudiera dar esta parte de la marca colectiva. La que sigue, por favor. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, perfil PRODE. Pues ha publicado varios artículos y capítulos de libros. Es docente y directora de tesis de licenciatura y posgrado. Bienvenida, doctora. Pues antes que nada, gracias por los que aún siguen, prometo ser breve, de verdad yo sé que la jornada ha estado intensa, pero intentaré sintetizar, sobre todo porque el tema del queso en sí, de las características organolépticas y demás, lo tienen ya muy asimilado con las 3-4 ponencias, entonces no me detendré en eso, más bien paso a agradecer la invitación al Colegio de México, al doctor Gustavo, y particularmente pues también a los productores y a las queseras que en su momento me abrieron las puertas de casa, eso hay que reconocerlo. Digo, hemos nombrado mucho a don Chucho, a Jesús Arroyo, debería estar acá, creo que es nuestro investigador par de la mayoría, lo cual habla de una accesibilidad, digamos, a la generación del conocimiento, a su esposa, a doña Juanita, así que si alguien nos escucha, pues el agradecimiento total. Este trabajo en realidad es de mi maestría,
El objetivo fue diseñar una ruta agroturística del queso en el municipio. Trabajé de 2011, acompañé de 2011 a 2013 y bueno, esto es un poco de lo que se hizo en su momento. Hoy hay toda una visión más bien crítica y disruptiva de lo que en su momento se construyó, pero intentaré acercarle las ideas, las posturas de ese trabajo en esta presentación, sobre todo porque hay chicos de turismo y en ese sentido creo que les puede servir como bastante. Primero, pues la formación es en turismo, entonces desde ahí partimos para pensar el patrimonio gastronómico. No soy licenciada en gastronomía de formación, sí soy licenciada en turismo, no tengo, digamos, los referentes técnicos, teórico-metodológicos desde la gastronomía, pero sí desde el turismo, desde ahí es que les voy a hablar. Esta propuesta se publicó en una edición de un congreso en Galápagos, en Ecuador, con otros 2 investigadores, uno de ellos en la Facultad de Turismo y otro de la facultad, de una facultad en Ecuador. Por ahí está el texto, no se ve detenidamente, pero para quien quiera consultarlo en la red, simple y sencillamente googlea ruta gastronómica, patrimonio y demás y les aparece. De manera rápida, el índice un poco para acercar estos referentes teórico-metodológicos e incluso conceptuales a los chicos de turismo y en general pues a todos los que nos acompañan en este día. Se divide de la siguiente manera, que es el patrimonio cultural. Tenemos un patrimonio con estas 2 clasificaciones, si es natural, después viene cultural y dentro de lo cultural aparece lo material y lo inmaterial. ¿Quién define qué es patrimonio y lo que no es? ¿Qué es el patrimonio entonces gastronómico? Zacazonapan y su patrimonio cultural inmaterial y bueno, finalmente la ruta del queso. En ese sentido, sí quisiera dejarles unas interrogantes para el inicio de la presentación que tiene que ver mucho con quién valora y en qué sentido y a quién le importa ese reconocimiento del queso añejo. En ese sentido, para quién es importante el rescate de la puesta a un valor o la revalorización, porque hay un valor ya reconocido agropecuario, económico en la región del queso, pero entonces hay una segunda posibilidad y en ese sentido, ¿quién podría revalorizar? ¿A quién le interesaría revalorizar, volver a dar valor al queso añejo? Es importante para los productores y las queseras, sobre todo queseras reconociendo el papel de la mujer, porque hay que decirlo, la mujer es la que elabora el que suministra, pues es el productor ganadero, ¿no? Es importante para los productores desde el tema de la conservación del patrimonio quesero o es una actividad económica más en la región, ¿no? Esas interrogantes se las dejo ahí en el tintero para que al final podamos contestarlas desde una mirada pues patrimonial, pero sobre todo desde la perspectiva turística, patrimonial y crítica. ¿Qué es el patrimonio entonces cultural, material e inmaterial? De manera pues muy rápida, nuestro organismo internacional, la UNESCO, no la Organización Mundial del Turismo, sino la UNESCO define como organismo internacional lo que es el patrimonio natural y cultural. De hecho hay reconocimientos internacionales, seguramente los han escuchado. Actualmente en temas culinarios tenemos 5 cocinas que son parte del patrimonio cultural inmaterial, la francesa, la japonesa, la mediterránea, entre otras. Pero ¿qué es el patrimonio cultural? En sí, en realidad, es esa herencia que nos dejan los padres, los abuelos, los antepasados. Es una herencia ligada, en este caso, a la alimentación, pero también puede ser una herencia ligada a un tipo de recurso, ligada a un tipo de actividad, etcétera. En el caso que nos compete acá, es la herencia del saber hacer en el tema gastronómico, la herencia de la producción en sí, del producto material tangibilizado, que en este caso es el queso añejo. Acá hay una infografía, lastimosamente pues no se puede lograr visualizar de manera nítida, pero la UNAM hace una infografía sobre lo que es el patrimonio cultural y es ese patrimonio material en lo tangible, es decir, los monumentos, zonas arqueológicas, pinturas, etcétera. Lo inmaterial, aquello abstracto, aquello que no se puede tocar, como las creencias, festividades religiosas, prácticas, rituales, etcétera. Eso es el patrimonio inmaterial y en ese sentido es que ese saber hacer de la producción del queso está ligado a una cuestión abstracta, intangible, de creación intelectual y por eso es patrimonio cultural inmaterial. También tenemos patrimonio natural, no me meteré en ese tema por los tiempos, pero digo, de manera general hay una clasificación de patrimonio natural y de patrimonio cultural.
¿Quién define lo que es entonces el patrimonio y quién no? En este sentido, hay toda una crítica de manera más bien contemporánea respecto a los organismos internacionales que nos definen qué es el patrimonio en determinada región, destino, etcétera, y qué no lo es. Y la crítica particular tiene que ver con una idea estética de características más bien ligadas a una globalización, a los ideales estéticos a nivel internacional, a una idea de universalizar ciertos gustos, intereses en ese patrimonio y sobre todo también en el tema gastronómico, a una geogastronomía, a una política gastronómica que está muy vinculada a los intereses particulares de ciertos grupos hegemónicos. Entonces, el patrimonio se define en el sentido y en la medida en que hay intereses políticos gubernamentales internacionales que apuestan por reconocer o no un tipo de patrimonio gastronómico. ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel de destinos y en todo caso a nivel de cocinas? Pues que esos reconocimientos finalmente ayudan, abonan a una mercantilización, a una comercialización de esos productos y en ese sentido interesa a ciertos grupos hegemónicos pues que se dé ese reconocimiento, que exista ese reconocimiento porque hay un interés sobre todo económico de por medio, además de otras particularidades que habría que estar como reconociendo en el sentido pues más bien estético, más bien de uso, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hay la crítica respecto a esto? Me voy de manera rápida, esta es otra visión, no necesariamente la de la ruta turística, que sí quería compartirles y que lo he visto como muy presente en las charlas de acá, aunque digamos no lo materializan o no lo evocan o no lo verbalizan, que es un poco la idea de la cotidianidad y de las prácticas situadas específicas de cada quesería. O sea, no es fortuito que las personas no quieran compartir su receta, finalmente es una receta heredada de los abuelos, que se comparte en familia, que tiene ciertas características peculiares que se reconocen a nivel emocional, a nivel familiar y que por eso justamente tienen el recelo de no compartir. Eso deriva en un patrimonio más bien gastronómico, en el reconocimiento insurgente o disidente o distinto, porque es un patrimonio muy particular, muy propio, muy familiar, y en ese sentido hay ese recelo del no compartir, pero entonces puede haber un patrimonio que no necesariamente sea reconocido por organismos internacionales, por la propia academia, sino más bien un patrimonio cotidiano, un patrimonio específico situado que nos permita ir generando ciertas modificaciones, cambios y cierta generación de significados y significantes a nivel de familia, porque es ahí donde está la receta tradicional y no la generalización de la receta o no la generalización a nivel destino. Reconozco el tema de las marcas colectivas y de los reconocimientos geográficos, de las denominaciones de origen, pero a veces eso genera rompimiento en los tejidos sociales, a veces eso complica el poder organizar una receta unificada y la idea de la patrimonialización desde los organismos internacionales tiene que ver con eso, con unificar un tipo de producto con ciertas etapas, con ciertas características y más bien la visión crítica tiene otros matices en el sentido de por qué no permitir esas peculiaridades, características más bien situadas que reconocen la especificidad en las familias, lo emocional, lo simbólico, etcétera, más allá de prestar una receta o de generar una receta universal que se pueda pues comercializar, cosificar y demás, como lo que hemos visto en ciertos destinos turísticos. Y no me voy a alargar más, solo esta visión es un poco distinta de la que se escribió y por los tiempos y el horario no quisiera profundizar porque sí los voy a aburrir un rato. Bueno, entonces ¿a quién le corresponde definir o no el patrimonio? Organismos internacionales, ¿no? Sobre todo la UNESCO a nivel internacional, pero a nivel nacional pues está la Secretaría de Turismo, están las secretarías que están enfocadas en el campo, pero sobre todo pues también las administraciones federales en turno.
¿Quién define en ese sentido lo que es patrimonio y no? Pues depende mucho de la geopolítica, sobre todo, pero también de los intereses particulares localizados en cada espacio-destino. Por ahí hay algunas lecturas bien interesantes de algunos gastrónomos que tienen una visión como distinta de aquello que se puede patrimonializar y no en el sentido de obedecer a ciertos intereses como políticos y a generar ciertas reestructuraciones e innovaciones en esos procesos. Algunos de ellos, puedo mencionarlo, Raúl Mata, había otro, Charles Edward Tesauri, por ejemplo. Ellos tienen una visión muy crítica del patrimonio, de aquel que puede ser más bien conservado y tradicional y no el otro que se comercializa, cosifica y demás. En ese sentido, ¿qué es el patrimonio gastronómico? Les decía, es una herencia familiar que se vincula a la producción particular de un alimento. Entonces el alimento ahora es patrimonio. Y bueno, para no ahondar como en el tema específico de la lámina anterior, porque me voy a dar un poco más de tiempo, solo algunas precisiones respecto a desde cuándo se está pensando en el patrimonio gastronómico para reconocerlo a nivel situado, pero además con reconocimientos internacionales. En realidad es relativamente reciente, por acá tenía el datos, entre 2001 y 2003 con la Convención Internacional de la UNESCO para el reconocimiento del patrimonio inmaterial, y ahí entra entonces el tema de la parte gastronómica. Otras definiciones, me iré directamente entonces ya a Sacazonapan y su patrimonio cultural gastronómico. En la maestría yo desarrollé una idea, un diseño, una propuesta de ruta gastronómica. En realidad se nombró ruta agroturística del queso añejo en el municipio. Los actores principales y las etapas en realidad vienen desarrolladas con toda la metodología en 2 artículos, pero digamos la incidencia a nivel de agencia desde la perspectiva como sociológica tiene que ver con ganaderos, con la parte de las queseras en sí, las señoras productoras en casa, y la forma en cómo se difunde, se publicita en todo caso esa producción del queso con esas características que no voy a entrar en detalles porque ya hubo bastante precisión al respecto. Además, en ese sentido no soy experta, sino desde el campo del turismo, para reconocer, revalorar y difundir esa producción del queso, pues hay una feria, 25 de diciembre, además, las características que reconocen esa particularidad, esos saberes situados en Sacazonapan derivan otra vez de la producción. La verdad es que mi investigación estuvo muy encaminada en el proceso, más no en las características, es decir, en la etapa anterior, en la producción de leche, y bueno, encontramos algunos frailes que hacen alusión a esa producción, no solo de 100 años, en realidad por ahí había datos de 150 años de producción de queso, con todas las características de maduro, enchilado, rectangular, sobre todo, es la forma como más específica, reconocida, común del queso. Y bueno, acá hablaban de zarzos en el tema del secado, pero bueno, yo los conozco como percheras. Y bueno, me estoy yendo un poco atrás, más bien es hacia adelante. En fin, después de reconocer la producción de queso en el municipio y de ubicar a ciertas queseras, acá en esta investigación nosotros ubicamos con el trabajo de campo de 2 años 43 queserías versus las 23 que comentaba la doctora Vianey. Esto se hizo pues más bien ya para el cierre del 2013, estas 43, aunque la producción importante en estas queserías o las queserías que se mantenían en producción durante todo el año fueron de 6 a 10 personas, 10 queserías. En ese sentido, con ellas se trabajó todo el diseño de una ruta con una metodología de la Secretaría de Turismo en Argentina, y después con la posibilidad de generar un inventario con la OEA Cicatur, también el ministro de Turismo en México. Desafortunadamente en ese momento no había herramientas para generar todas estas posibilidades, una de generación de inventario. Una vez que tenemos ese inventario de recursos, en este caso culturales inmateriales, lo que sigue en este caso es diseñar el itinerario y finalmente ver quién lo opera, y quién lo opera son los productores.
bueno, acá un poco la metodología en el sentido de la validación del producto. Se utilizó una validación de la Secretaría de Agricultura de Turismo, que se facilitó con este referente argentino, Ernesto Barrera, que hoy pues no está con nosotros, pero que él desarrolló toda una propuesta de metodología para rutas. En el caso de Argentina fue la yerba mate, y acá se retomó para validar un tipo de producto, digamos, estrella referente, y fue el queso añejo, ¿no? Acá algunos datos particulares de esa representatividad. Utilizamos algunos elementos no solo de reconocimiento de cuál es el producto emblemático de la zona, sino de generación de empleo, sino de usabilidad, etcétera, etcétera. Y con eso pudimos en todo caso rastrear las queserías. Se generó pues digamos varias cédulas donde se representaban las particularidades de estas queserías. Una vez hecho eso, se genera un inventario, con el inventario la ruta, el diseño de la ruta, y bueno, lo que obtuvimos al final fue esto, una propuesta de ruta de queso añejo. Ha variado un poco porque esta es la versión primera. La segunda, respecto al logo, tiene que ver con la presentación, no sé si lograron ver por ahí el mapa del doctor Yair. La última presentación del logo estaba en el mapa del reconocimiento del municipio, pero bueno, en general esta fue la propuesta inicial. Hay un recorrido en esas queserías, y no solo queserías, sino también en los potreros, con Don Chilo, con Don Chucho, y adicional, para complementar el recorrido y aumentar los días o las horas de pernocta, también se metieron recursos naturales, como las guacamayas, como la iglesia de Zacazonapan, que a mí todavía me tocó tomar la foto de la iglesia cuando estaba pintada en blanco, lo cual pues yo reconozco, digo, en temas de gustos o a lo mejor de tradición, esa era muy representativa de la región o del municipio. Ahora no lo sé, creo que tengo por ahí unas fotos de unas alumnas que ya cambió totalmente. Y bueno, ¿por qué es importante o para quién es importante la revalorización o en todo caso una patrimonialización distinta desde el reconocimiento situado? Pues para los productores, para las queseras, porque les permiten justo darle estudios a sus hijos, porque es un momento, sobre todo en la feria y en las festividades decembrinas, de que la familia se reúna, de degustar los platillos tradicionales, pero además con ingrediente principal del queso añejo, entre otras situaciones, además pues de la cotidianidad que permite la identidad del campesino, ganadero, de la quesera, etcétera. Y bueno, básicamente esa es la presentación. Por ahí tenía una conclusión, pero creo que también los tiempos no nos dan, y bueno, gracias por estar atentos.